ven, el tema, sí, digamos, en la universidad nosotros apuntamos a ir cada vez más adelante. Es una de las líneas de investigación que es la red textil sostenible, que nosotros venimos ya cerrándola con un proyecto trienal que ya está saliendo. El problema que teníamos era que no entendíamos qué es la diferencia entre sostenible y sustentable. ¿Qué es esto del reciclaje, la basura? O sea, tantos términos en los cuales uno no entendía el lugar que ocupaba cada uno. Entonces le propusimos al rectorado, a la Secretaría de Ciencia y Técnica, decir, bueno, vamos a armar una red textil sostenible. Ya habíamos definido que era sostenible porque sabíamos que estaba de la mano del desarrollo económico, ¿no?, de una empresa, de desarrollar una empresa con una visión de continuar, ¿no? Una visión de, digamos, de que tenga una economía que se pueda sostener. Entonces la idea era cómo aportábamos nosotros, que veníamos del área del diseño de indumentaria, del diseño textil, con esta idea del desarrollo sostenible. ¿Qué teníamos en el medio? La basura, hay que reciclar con basura, entonces obligamos a nuestros estudiantes a hacer cosas con basura, a trabajar con cooperativas, ¿no?, en lo que se llama el diseño ético, el código abierto. Entonces había como cosas que sí sabíamos, pero la verdad es que no está bueno, por lo menos a mí no me daba, es decir, ¿hasta cuándo vamos a diseñar con basura, ¿no? Después el reciclado, el malentendido reciclado. Después aparece el upcycling, los objetos reciclados. Entonces teníamos una cantidad de términos que lo que hicimos es, si ustedes van a la red textil sostenibles, es rtsos.fadu.ua.ar, que es, si ponen el QR les sale al toque. Pero lo que teníamos era cuáles son esos precursores del conocimiento que activan el hecho de poder encaminarnos a un desarrollo sostenible. En el medio aparecieron, ¿no?, todas el cambio climático, todos los influencers infantiles y jóvenes que empezaron a avanzar. Entonces, Greta, que hizo un gran movimiento, y todos los que siguieron a Greta en sus variantes, ¿sí?, ya sea en el plano social, en el plano climático. Pero además, a Greta la activaron otros organismos que también estaban funcionando, que eran centros climáticos o diferentes elementos que le dieron visibilidad. Entonces lo que empezamos a hacer es empezar a buscar cuáles eran las fuentes primarias de este conocimiento, porque a través de las fuentes primarias podíamos empezar a armar la red, ¿no? Entonces ese fue el primer objetivo. La verdad es que cuando la construimos o la relatamos era una cantidad de dudas. Fue aceptada casi, cuando uno ve la estructura de la investigación, es una investigación que es documental, es de indagación, o sea, es muy abierta, es casi un paradigma, pero era lo que el tema suponía hace 4 años atrás, en realidad hace, sí, 4 años y medio, 5, que la planteamos. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es que en el medio, cuando nos estaban evaluando, apareció a mis manos un libro que es De la cuna a la cuna, que fue el que explicó el gran problema, o sea, cuál era el problema real que estábamos teniendo, ¿no? Esto de pensar, que era lo que vimos el seminario de la otra, Poca Speak, la virtual, era pensar, es decir, cómo estábamos impactando en el medio ambiente, qué estábamos haciendo en el medio ambiente y qué podíamos hacer. Entonces, avanzamos con el ciclo de toxicidad en la edición anterior, y en esta edición lo que nos empezamos a dar cuenta es que, bueno, ya sabemos cuál es el diagnóstico del problema. Bueno, ¿cuáles serían las soluciones? Es decir, ¿cómo vamos adelante? ¿Cómo hacemos esta transición? Porque hay cosas que no las vamos a poder cambiar ahora, en lo inmediato. Hay cuestiones que no las vamos a poder resolver en lo inmediato. Con los elementos que tenemos, con las tecnologías que tenemos, hasta dónde podemos, dónde las usamos, cómo podemos priorizar la durabilidad de esos productos para empezar a pensar en romper el sistema, y por eso es la economía circular. Es el concepto que une todos los otros conceptos que andan dando vuelta, ¿no? El tema de la basura, el reciclaje, la cadena de carbono, la huella carbono, o la huella hídrica, la huella ecológica, ¿sí? Como que empieza a resolver todos los elementos. Y la imagen, ¿sí?, no por nada puse, ¿sí?, un zapato cosido, un Goodyear cosido, porque
es una invitación a repensar lo que hicimos, donde nos desviamos hacia los químicos, hacia la toxicidad, en qué punto perdimos la biología y el sistema biológico para empezar a transformarnos en tóxicos, ¿no? Para nosotros mismos, que es lo que no se dan cuenta, para con nosotros, nuestros alimentos, nuestros productos, lo que está en contacto con nuestra piel, lo que habitamos y el planeta que habitamos. Porque pareciera ser que impactamos sobre el afuera, pero no nos estamos dando cuenta que impactamos también sobre nuestra piel y nuestro interior. Entonces, bueno, la primera de las cuestiones tenía que ver, hay como un deshacer en la historia. No sé si alguna vez vieron, este es un video, dice la historia de las cosas, y Annie Leonard lo que hace es explicar el sistema lineal, ¿no? El tema este de extraer, producir, distribuir, consumir y después disposición, que es la basura. Habla de la obsolescencia programada, es decir, habla de la economía basada en la reposición. En este caso, tenemos al consumidor, ¿no? El que consume cosas. Entonces, la economía, bien de corte liberal, lo que hace es esto, ¿no? Es decir, bueno, extraer, producir, distribuir, consumo, aumentar el consumo, los créditos, el tener mayor consumo. Un país tiene, digamos, bienestar, se puede consumir, ¿sí? La realidad es que en todo el mundo hay una crisis de consumo, ¿sí? Porque no hay tanto para mucho tiempo seguir dándole a tirar y tirar y todo va al tacho de basura, ¿no? Es decir, usar y tirar, usar y tirar. Entonces, en esta cadena de extracción también está la legislación, está el pensamiento de lo nuevo, lo moderno, ¿no? Es decir, la moda, el ciclo de las tendencias de los productos, o sea, todo empuja a que se venza, que se muera, que se rompa, para que entre otro a consumir, ¿no? Y sale, entonces sale. La realidad es que la aceleración de este proceso, ¿sí?, nos ha dado, desde, en el caso de residuos de productos, o sea, hay montañas que aparecen en los basureros de productos porque ya ni siquiera están en condiciones para ser reutilizados o ser reparados. La gente dona ropa que no se puede usar porque ya está rota, o sea, no se puede reutilizar. Y además el sistema, yo soy indumentaria, o sea, el proceso de producción ha llegado a un punto de autismo que se fabrica para que si se repara se tenga que romper. Hoy por hoy ustedes quieren cambiar el cierre de una campera y tienen que hacer una destrucción de la mitad de la campera para poder armar y cambiar el cierre. Y uno va a la modista y dice, un cierre, pero si mi mamá lo ponía y lo sacaba sin ningún problema. ¿Pero qué pasó? El sistema trabó tanto para optimizar los costos de fabricación que lo que hicimos fue complicar su reparación. Lo mismo pasa con los calzados, ¿sí? Esto es el punto también de gran importancia. Con lo cual también hay posibilidades de nuevos negocios, para nuevos modelos de negocios que no son más que replicar los modelos viejos mejorados, como la costura del calzado, ¿no? Un calzado cosido puede ser reparado hasta 5 veces, mientras que un calzado que no está costurado, que está cementado, no lo puede hacer, ¿sí? Entonces, la idea es, yo tengo desde los recursos naturales, la extracción, la fabricación de las piezas, montar los componentes, montar los productos, distribuir, utilizar y termina siendo residuo. Uno piensa que la basura es el final de todo esto, pero durante todo este proceso también hay residuos industriales que no están teniendo noción, porque uno no se da cuenta dónde están, pero en todo el proceso hay residuos industriales. Entonces, el gran problema es hoy empezar a determinar, por ejemplo, si yo compro componentes, tengo que saber que hacia atrás ya hay basura. ¿Cómo mi proveedor maneja la basura? ¿Cómo mi proveedor maneja el desperdicio? Y, sobre todo, ¿cuál es la traza química tóxica para mí y para el medio ambiente que tiene ese componente que va a viajar? Obviamente, los que más vemos son los residuos de efluentes, ¿sí?,
Si uno dice, bueno, contaminaron el río Riachuelo. La realidad es que si uno analiza la historia del Riachuelo, empieza con la historia del Río de la Plata, porque ahí se faenaban los animales y el resto de la materia orgánica se tiraba al río. Eso que empezó como materia orgánica, después se transformó en materia orgánica e inorgánica, entre otros contaminantes asociados que no son productos del cuero ni de los productos, digamos, de la línea de textiles o laminados sintéticos. Pero tenemos la idea de que el cuero o los sintéticos o los productos de calzado son los que contaminaron el riachuelo, ¿tá? Después, los físicos. Entonces, aparece esta idea de la cuna a la cuna, que es pensar el universo desde dos puntos: el universo verde y el universo azul, ¿sí? Entonces, lo que dice es, dentro de los ciclos biológicos hay una descomposición que puede ser asimilada, porque no tiene toxicidad, al ritmo de la Tierra. Y dentro de la tecnósfera hay productos que son tóxicos para la Tierra, pero que el avance tecnológico que nosotros tenemos, los podemos hacer, los podemos usar, pero tenemos que ser responsables con qué pasa con ese producto al final de la vida útil, si no diseño el final de esa vida útil. Entonces, en este caso, lo que habla es, ¿sí? Esto habla de la digestión de la biosfera, o sea, el proceso de compostaje y de digestión anaeróbica, en el cual las bacterias van a hacer que esto sea comida para el mismo ambiente. Ellos hablan de la imagen del cerezo, que va pasando con sus hojitas y todo y abajo del cerezo hay tanto abono por las hojitas, porque después vienen las flores, y que genera una vida de ese desperdicio. Entonces hablan de regenerar el sistema mediante este proceso. El otro, ¿sí? Como aquí ya hicimos algún cambio, hicimos una introducción, hicimos un cambio tecnológico que no es bueno para la Tierra, ese cambio que hicimos, que en este momento de la historia estamos como viendo cómo subsanar, pero hay un montón de tecnologías que dentro de poco van a ser obsoletas porque son altamente tóxicas. Entonces, ¿cómo reconvertimos esas tecnologías? Y es una reconversión química, ¿no? Yo siempre digo, no es una reconversión de tecnologías. Acá siempre pensamos, ¿no?, que cuando apareció el PU, bueno, nos salvó el mundo el PU. El caucho del TR nos salvó el tema, pero teníamos otros componentes que eran igualmente representantes, pero sin embargo aparece como la tecnología y el componente asociado salvador del planeta. La realidad es que la tecnología se puede mantener, lo que hay que hacer es un cambio químico, es decir, los productos que están adentro de los materiales que estamos usando, hay que empezar a controlarlos para que no sean tóxicos. Pero como eso implica un desarrollo también de investigación y una fuerza del consumidor, que si el consumidor no la hace, no acciona sobre el resto, ¿sí? Uno por ahí piensa, no sé, viajo por el mundo y veo que la gente es toda sustentable y yo no. La verdad que ustedes van a Nueva York y el empaque y los paquetes y las bolsas es tremendo. O sea, vos te vas y te llevas bolsita y te meten bolsa, y decís, Nueva York, o sea, la cantidad de empaques que hay. Uno va a Europa y no todos están con esto de el residuo, la división, o sea, hay algunas imposiciones, pero todavía no es tanto. Hay algunos países que más, Alemania es ella, como una de las mejores, de las más preparadas, y algunas ciudades también que se distinguen por estos elementos. Ahora, los ciclos técnicos tenemos que recuperar, restaurar, ¿sí?, componentes, materiales, mediante estrategias de reutilización, reparación, remanufactura o rearmado y reciclaje en última instancia. Quiere decir que cuando uno habla de las famosas R, que todos los chicos, todos los que han pasado, que hoy tienen 25 años, han pasado por el sistema de las Rs, todos han tenido la R, recuperar, reciclar, reparar, remanufactura y reutilización son las 5 Rs que se suman. ¿Por qué dice reciclaje en el último instancia? Porque el reciclaje, si el producto no está preparado para su reciclaje, es un infraciclaje.
¿Esto qué quiere decir? Yo tengo que usar el mismo producto en menor cantidad y aumentando energía para poder absorberlo en un nuevo componente. ¿Tá? Entonces, por eso es que el producto, desde el punto de vista del componente, tiene que estar preparado para absorber el reciclaje. El reciclaje es lo último. El proceso químico es el último eslabón. Antes debería haber procesos físicos y sobre todo la optimización del proceso en sí, que es el gran desafío. Este centro, fíjense, que hay que ensamblar, ¿sí?, el ensamblado para después desensamblar. Un problema que tenemos con los dos círculos de lo que serían los ciclos biológicos y los tecnológicos es que en algún punto se unen. Ahora, la unión tiene que permitir que pueda ser desensamblado, ¿sí? Entonces, ese es el gran inconveniente que se tiene en el proceso de fabricación. Ahora, habla de un consumidor y un usuario. Entonces, lo que el sistema prevé en la economía circular es primero pensar en que el consumidor, ¿sí?, como dice la Real Academia, destruir, extinguir, es la primera definición de la RAE de consumir, ¿sí? Y el consumidor es el que hace esas acciones de consumir. O sea que dentro de nuestro mundo nacimos y nos criaron pensando en que consumir está bueno, es bueno, pero no que es una destrucción y es una extinción. El consumismo, el consumidor, no se ve así como un atacante del mundo, un destructor del mundo. En ningún momento le dijeron que su consumo mataba, su consumo contaminaba, sus plásticos, todos sus papelitos andan dando vuelta por el mundo. Yo lo tiro en la bolsa en mi casa, lo dejo en la bolsa y se lo lleva al camión de basura. Ahora, si eso va un montón de basura, se rompe, los pájaros se lo llevan, el viento lo desaparece, yo no me hago responsable, porque yo hice lo que tenía que hacer. Comí y lo puse, consumí, lo puse en una bolsita y se lo di al recolector. Acá lo que tenemos es este usuario que también tiene que tener en cuenta que el consumidor cambia, no puede ser este tipo de consumidor. Tiene que ser un consumidor responsable porque sabe en sí que está haciendo un proceso de extinción. Entonces tiene que saber cuál es el impacto que va a tener sobre el medio. Ese es un cambio dentro del pensamiento. Y después, lo que arma es este sistema. Acá tenemos el sistema verde y tenemos el sistema tecnológico, ¿no? Lo que sería el ciclo tecnológico y el ciclo biológico. Y entonces empieza a ver que hay extracción de materia prima bioquímica en vez de hidrocarburos. En vez de ir a los hidrocarburos, buscar los precursores que corresponden a los biopolímeros. Pero también pensar que hay una digestión anaeróbica de esos procesos a través de las enzimas, las bacterias, las sales que van a descomponer esos procesos, ¿sí?, y que puede hacerse biogás en ese proceso. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, a medida que voy viendo, si tengo una extracción, el consumidor y me la devuelve, que puedo ir creciendo en el proceso y que el producto que desecha sea el insumo de otro proceso, ¿sí? Ese es el pensamiento. O sea, yo sé que cuando hago algo, cuando respiro, cuando vivo, contamino, pero hay una planta que está levantando mi dióxido de carbono y lo está consumiendo como propio. Entonces, es encontrar esos elementos que se enlazan en el sistema biológico, ¿sí?, y que pueden ser reutilizados por otros elementos. Por otro lado, habla de un usuario que puede compartir primero, ¿sí? ¿Cuántas veces uso mis zapatos? ¿Qué pasa? Hay muchos sistemas de bibliotecas de zapatos o bibliotecas de prendas. Pago por un mes de uso y se la devuelvo. En un mes, ¿ustedes rompen un zapato? ¿Cuántos zapatos quedan en el armario que duran más de una temporada? ¿Y cómo se enoja uno cuando se deteriora porque en una temporada se murió? Porque habla de un consumidor que se va a enamorar del producto hasta que se va a desenamorar. Cuando el consumidor se desenamora,
por eso habla de usar, son usuarios de los productos, no consumidores destructores, sino son usadores de esos productos. Entonces, la primera elemento dice compartir. Y entonces se puede armar todo el sistema de alquileres, ¿sí? Alquileres de autos, te lo alquilo por un mes, que lo voy a usar cuando voy y después lo dejo, ¿no? Y pensar, hay que salirse de la idea que la propiedad de las cosas es un patrimonio de dinero, ¿no? Intercambiable. ¿Sí? Ese es otro gran paradigma que hay que cambiar. Después, la segunda es reutilizar, ¿sí? Para mantener y prolongar. ¿Cómo puedo reparar? ¿Qué pasa si se rayó? ¿Qué pasa si el acabado le pasó algo? ¿Qué pasa si se le pasó lo otro? ¿Lo puedo reparar? ¿Sí? Parece que uno trabajara en la línea, al final de la línea de calzado, ¿no? Donde aparecen todas las reparaciones antes de la venta, es más o menos. Después, reutilizar y redistribuir. Digo, cuando yo tengo esto, puedo llevarlo a otro lugar, venderlo y revenderlo, ¿sí? Como marca, yo lo consumo, lo vuelvo a vender a otro como segunda. Muchos compran máquinas que están como puestas a nuevo, ¿no? Entonces, compran maquinaria y la puesta a nuevo. Es decir, la gran importación de la maquinaria en Argentina es puesta a nuevo. El problema es que están comprando máquinas de antes del 2000, son altos consumidores de energía. Entonces te estás comprando un comedor de energía en un país donde la energía se proyecta como en alza. Entonces no sé dónde está el negocio. Cuando se diseña un producto, un servicio, una actividad, cualquier cosa que haga el hombre, porque el consumidor consume todo, ¿no? Como consumidor. Tenga que ver esto de compartir, de reutilizar, de reacondicionar y de reciclar. Y el reciclado, en los términos de la cuna, es volver a la transformación química sin gastar energía, o sea, con la energía mínima. No es poner energía, que se llama infraciclado, es aumentar el nivel de energía para poder hacer un producto, con lo cual el papel reciclado es más caro y tóxico que plantar árboles y hacer pulpa de papel nuevo. Vieron que nadie habla ahora de reciclar papel, o sea, reciclar, pero te reciclan plásticos, botellas y hasta ahí, porque las botellas son difíciles de recuperar, y metales. Pero después, los papeles es como que son muy tóxicos para recuperar. Y lo otro que tenemos es, ¿cómo hacemos que todo esto aparecen prestadores de servicios, fabricantes de productos, fabricantes de piezas, materiales infinitos? En este concepto, ¿sí? Es pensar que un material de la tecnósfera se recircula en sí mismo y que es una inversión constante que entra y sale y que vuelve a regestionarse. Y obviamente el tema de la gestión de stock, ¿no? Es decir, cómo gestionamos todo esto, porque también está bueno verlo desde el punto de vista de la economía y de la gestión de producción. Otro grafiquito que me parece muy interesante es pensar en estos recursos naturales, ¿sí? Y cómo extraer materias primas, y empezamos. Cuando yo hago armado de componentes, ya genero desperdicios. Tengo que reducir al máximo los desperdicios para ver cómo los remanufacturo si no los puedo reducir. Entonces empezamos a hablar de optimización, desde, no sé, si hablamos de inyección, ¿cómo se llama? Desmoldantes. Te dice el manual 2 gramos de desmoldante, no le pongas 25, si total después salen todos los fondos brillosos. Después, las piezas del aparado. ¿Qué hago con esos elementos? O sea, ¿qué hago con los desperdicios? Cuero lo tiene como muy aceitado, porque vos, ahora la curtiembre o la que hace la terminación te hace también el corte. Y entonces ellos hacen, o dicen hacer, lo que sería el aglomerado de cuero con todo ese elemento. Es decir, en las empresas que están observadas y están dentro de la normativa, ¿qué pasa con las que no están? Uno camina por 11 y ve los desperdicios de las telas, va por Flora y ve los desperdicios de las telas y dice, bueno, hay un grupo de la investigación que hizo ese territorio y se enfrentó también a las
quién es el dueño de los residuos, ¿no? Es decir, si se tira en un lugar, no lo puede tocar otro. Entonces, imagínense 4 investigadoras metiéndose a ver qué tipo de residuos estaban sacando y se le vinieron los muchachos y decir, ¿qué está haciendo? No me toque residuos, ¿no? Porque, no, nosotros somos de la universidad. Bueno, nos pasó. Después, montar productos. Lo mismo, en el mismo proceso de fabricación nosotros estamos generando componentes que son desperdicios y es solamente viendo la empresa hacia adentro, el campo interno. Dentro del desarrollo sostenible uno tiene que ver hacia adentro y hacia afuera y hacia atrás, o sea, para todos los costados, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con la distribución? Uno dice el comercio electrónico, ¿no? Bueno, en la última ITMA, la Universidad Politécnica de Valencia tenía un estudio hecho sobre la trazabilidad de las prendas y los productos en tránsito. Cada 10 productos que andan dando vuelta por Europa, uno se consume. O sea que el comercio electrónico tiene un gran problema, porque sobre todo lo que es ropa y calzado, por los talles, por los calces, y principalmente por la mentira de las imágenes. Entonces empezaron a hacer un sistema digamos, se eliminaron muchas de las H&M, eliminó muchísimo de los puntos de venta en los lugares que estaban repetidos y dejó casas insignias, en las cuales uno se puede probar y fidelizarse a una línea y después cuando compra ese producto sabe que está suscrito a esa línea. Entonces, acá tenemos en la distribución un montón de carbono, de monóxido de carbono dando vuelta, contaminando. Tenemos motos, tenemos autos esperando a los cruces ferroviarios, a los cruces de semáforos, a la misma cantidad de autos que hay, y todos esos son emisores. Pero además desgastamos combustible y además desgastamos los mecanismos de los autos para llevar y traer las cosas porque están mal señalizadas o porque no están correctas según las indicaciones que el usuario supuso. Y después lo que sería, bueno, el tema de reutilizar. Entonces, para lo que sería reparar, remanufacturar, reciclar, ¿no? El tema de también reutilizar. Es decir, también en el proceso de producción se pueden dar estos elementos. Si yo tengo que diseñar un elemento que se ensamble y se desensamble, hay que rever los sistemas de fabricación. Pero además hay que diferenciar aquellos que pueden ser de la biotecnósfera de los que no son de la tecnósfera. Después, ¿qué se está desarrollando compostable? ¿Se sabe de lo que es de la tecnósfera lo que tiene dentro? Y por otro lado, digamos, eso sería como un campo de investigación de proveedores materiales, componentes. Por otro lado, decir, bueno, el diseñador que trabaja con el calzado en sí, si yo lo tengo que rearmar, lo tengo que reparar, tengo que saber dónde se va a romper. Los viejos manuales de zapatería te dan perfectamente dónde está el callito, dónde está el agujero, la suela se raspa de tal lugar. O sea, había una epistemología de la destrucción del calzado en el uso, claramente que no la tenemos hoy. No tenemos esto pensado para si en el momento que yo tengo que reparar, ¿cómo voy a prever la reparación? Quiere decir que voy a tener que en algún punto sacar una parte, colocar una parte, raspar una parte, pintar una parte, algo voy a tener que hacerle. Entonces, ¿cuáles son las tipologías de reparación que voy a tener? Entonces, lo primero que hicimos es, el primer ejercicio es un ejercicio de deshacer la vida de una persona que por ahí sabe algo de calzado. Lo mejor es que nuestros estudiantes no saben nada de calzado. Entonces, lo que hacemos es una investigación en función de historia. Nos vamos hasta antes y durante la Edad Media y trabajamos con buscar molderías antiguas y cómo se construían los calzados. Calzados tejidos, calzados trenzados, calzados hechos con metales, cuero y elementos como trenzados, como digamos hojas, tallos, elementos de ese tipo. Y a partir de ahí ver cómo ellos resolvían. Entonces, imagínense empezar a pensar calzados que se arman de abajo hacia arriba, como el mocasín.
Calzados que cuando se humedece el cuero se vuelve flexible, lo puedo moldear, lo puedo estirar, lo puedo estabilizar y a partir de ahí después lo seco y queda la forma. Entonces empezamos a ver a lo largo de la historia cómo fue resolviendo por necesidad y con muy pocos elementos de materiales, digamos, que eran compostables todos y que no tenían ningún proceso químico que dañara el medio, cómo ellos resolvían esos procesos y a qué se enfrentaban. Como el hombre históricamente lo que hizo fue resolver funcionalmente el calzado, el camino es lineal, o sea, cuando uno va solo a la función suele repetir los recursos que se generan en función de ese proceso, ¿sí? La creatividad solo cuando irrumpe algo inesperado se activa y hace un cambio. Entonces, en ese proceso, si nosotros seguimos sobre ese pensamiento, obviamente vamos a tener los mismos zapatos que teníamos. Entonces partimos de otro elemento que es un objeto y con ese objeto tienen que generar un plano. Ese plano a través de operaciones geométricas tiene que envolver el pie, pero no puede alterarse, tiene que modificarse, ajustarse de forma tal con que, con perforaciones, costuras, de forma tal que se ajuste al envolvente. Y viendo si de ese ajuste, capaz que queda un pedazo de pie afuera, una parte que no enganchó, pero nunca terminar de tocarlo para que cubra, simplemente dejarlo en ese estadio y ustedes van a ver que en su gran mayoría trabajan sobre estos elementos. Y después de ahí lo que empezamos a ver es qué tenemos hoy para pensar encastres, ensambles que no sean adhesivos. Entonces, ¿qué respuestas hay hoy en el mercado? Y entonces hacen un rastreo de productos que podrían ser pensados, encastrados uno dentro del otro. Después resolveremos el encastre, pero cómo se pueden unir sin adhesivar esos productos. Es lo que se llama el pensamiento divergente, ¿no? Es decir, salir de muchos lugares para encontrar un problema. Ellos no saben todavía cuál va a ser el problema. Ellos lo que van a tener que diseñar es un producto, ¿sí? Hacen maquetas, la prueban, vemos ahí la flexibilidad, qué parte queda afuera, qué parte no queda afuera. Es una especie de inducción a la funcionalidad. Pero el sistema de exploración es esto, ¿no? Es decir, bueno, piso, no piso, flexible, cuántas piezas tengo uno arriba del otro. Y entonces hacen una evaluación en función de sitios que les damos, la feria de productos sustentables, diferentes marcas, diferentes emisores que sabemos que están en el métier, tienen como una lista de emisores y describen lo que son los elementos que van a seleccionar de la biosfera y los elementos que van a seleccionar de la tecnósfera. Y planean cuál es el nivel de cada uno y cómo lo van a incorporar. El paso que sigue es, si estás en la tecnósfera, va a ser un insumo para otra línea de calzado, va a ser un insumo para un segundo calzado. Entonces, lo que se hace es, van a ver que diseñan la propuesta 1, la propuesta 2 o la propuesta 3, según se haya incorporado. Y cómo trabaja con esto de las perforaciones y los enganches. Obviamente son dos prototipos, o sea, son proyectos. Hay muchos errores de desarrollo, de resistencia, de espesores, pero en realidad no me importa eso ahora, porque lo que me importa es que ellos puedan salirse del pensamiento de adhesivar para empezar a pensar en que si los junto, los tengo que desjuntar, si los ensamblo, los tengo que desensamblar. Y después veremos con las naturalezas de cada uno de estos materiales, obviamente, si yo tengo, por ejemplo, no sé, un calzado que se va a limar, se va a reducir, ¿sí? ¿Qué pasa con esta disminución? Es decir, ¿cómo puedo pasar de un espesor a un nuevo espesor? ¿Y en cuánto tiempo va a pasar ese espesor como para que yo pueda recircularlo? Porque la idea del negocio es, yo te vendo esto. Cuando vos no lo quieras, yo soy responsable de ese producto, el que te vendí, no el del otro, el mío. Yo me hago responsable de mi basura. Con lo cual yo necesito que este producto tenga lo mejor de todo para que cuando vuelva sean insumos para otros productos.
le puede ofrecer o no, debería ofrecerle una empresa la reparación. O por lo menos lo voy a reparar y lo voy a recircular, porque hay mucha gente que le gusta comprar usado. Porque la ropa usada no está ni fea, ni sucia, ni huele mal. No hay una limpieza, yo no me deshago de aquello que no quiero usar más, pero el otro lo puede usar. Me deshago de lo que no quiero lavar, lo que no quiero reparar y lo que no me gusta más y no me sirve más. Porque puede ser que no me guste ahora, pero después por ahí me sirve o me gusta, pero por las dudas lo dejo. O sea que lo que se deshace es aquello que no tiene sentido. Por eso es el gran problema de los elementos. Entonces, bueno, tenemos toda una evaluación de lo que sería el proceso químico, la traza química que declara esa empresa. Y a su vez, ¿sí?, cómo armamos el calzado. Entonces ahí tienen como las dos propuestas y empiezan a aparecer estos elementos como uno dentro del otro y el ensamble y la capellada empieza a articularse con el elemento y empiezan a aparecer costuras que son más visibles, que son más, digamos, más pregnantes en cuanto a la significación, no están ocultas, no están, sino que están develadas porque forman parte de ese elemento. Y lo otro es que hay que descoser después. Si yo tengo que desarmar todo eso, más vale que tire de un hilito y más fácil posible. Entonces, en ese proceso, si yo tengo que recuperar, por ejemplo, las hebillas van todas con rosca, no van con remache. Entonces, enrosco, trabo y desenrosco. Todos los avíos, los remaches van con rosca y se desenroscan, porque si yo tengo que romperlo para poder sacarlo, tengo que reelaborarlo y ahí me perdí. Entonces, si yo me voy a hacer responsable de mí, tendré como todas las llaves de los autos. ¿Vieron que tengo una llave especial que es la llave del auto? Bueno, tendré mi llave especial para sacar el metal, que no es metal, es la hebilla metálica que voy a reusar en otro elemento. Por ejemplo, acá tenemos una que tiene que ver con un erizo y una estructuración del erizo, ¿no? Entonces esa es su maqueta de estudio y empezó a trabajar con propuestas, ¿sí?, de cómo hacer. Obviamente en estos elementos hay mucha intervención del docente que dice, bueno, pero fíjate, no terminás teniendo como la idea del animalito o lo que estás haciendo, ¿no? Como se fue de la idea, ¿no? Termina siendo un zapato que se pone esas cositas para atar. Entonces, bueno, empezó a pensar y empieza a armar como un sistema, ¿sí?, que en base a caucho de estos elementos. Un sistema que se va enganchando uno sobre otro, se va articulando uno sobre otro y se va armando y desarmando. Y la posibilidad de tener módulos como un sistema, ¿sí? Miren, es fantástico porque tiene un montón de opciones, ¿no? De que pongo, que no pongo, ¿no? Todo el sistema. Obviamente cuando se meten con esto y son así tan limadas, les hacemos y enseguida salen y hacen toda la exploración, ¿no? Se retroalimentan. Pero bueno, ahí tenemos todo un sistema de... Ahora, materialidades, en este caso, bueno, lo pensó en caucho, ¿sí? Que habría que ver qué características, cómo, ¿sí? Pero lo van pensando desde ese lado. Acá pueden ver cómo se hace un análisis, digamos, de roturas y de tipos de cómo se rompe, qué parte se rompe. Acá también hay, bueno, están las marcas, ¿sí? Bambú también aparece mucho. Hizo el sistema, ubicó los componentes en la tecnósfera y los componentes en la biosfera. El componente de Piñatex parece ser que no es compostable, ¿sí? Lo puso por lo menos ella lo puso, quiere decir que a lo mejor le va a dar un segundo uso, que no lo pensó como retirar, sino que supone cierta durabilidad. Acá en realidad no es así, pero no importa, porque lo está pensando. Ahora después, la verificación de este sistema y cuán exacto es, tiene que ver con la práctica, con la investigación de materiales, con ir, comprar, armar, hacer y evolucionar. Que a veces, pues estos son todos trabajos virtuales. En la virtualidad y un estudiante que está empezando, digamos, ese campo, se lo decimos, pero no lo puede resolver en un cuatrimestre. Porque en realidad es de una empresa que tiene que hacer sus pruebas. Y acá fíjense que lo que planeo es el acople de uno con otro.
y cómo va sumando piezas, y a partir de esta sumatoria de piezas va a ensamblar y desensamblar los elementos. Acá tenemos una capellada y acá tenemos otra capellada que pierde parte del talón, ¿sí? Y se transforma en otro calzado. Este que está acá también hace mucho del desgaste, vemos lo mismo, y trabaja con esta idea, ¿sí? Del atar. Vieron que el atar es sujetar nosotros y estos elementos. Entonces construye todo un sistema de ensamblado, que este sí le voy a poner un zoom para que lo vean, con hebillitas, ¿sí? Miren, esto es un arnés y se va sujetando, entonces se va como armando hacia abajo. Y en vez de sujetarlo, ¿no? Sobre todo madera, se sujeta hacia abajo. Acá podemos ver a lo mejor que en este proceso habría que integrar con una costura la plantilla para que esto, digamos, se sujete bien y uno no se vaya por los laterales, pero son resoluciones técnicas mínimas en función de lo más importante que tiene es cómo pensó esto, ¿tá? Son resoluciones que en este caso con estos pedacitos que se van intercalando va incorporando otro elemento que se sujeta al pie, se sujeta al armado, pero puede ser desensamblado perfectamente sin necesidad de adhesivarlo, tejerlo o ningún otro elemento. Igual a mí me da risa porque hace 18 años hace que venimos acá y por ahí, no sé, hará 10 años traíamos unos zapatos con unas morfologías que se me nos caían estos zapatos, y ahora uno ve las zapatillas con esas suelas y uno dice, ajá. A ver, lo que diseña un joven en una universidad es la antesala de lo que va a pasar en 10 años. El problema es ese, que no se entiende el potencial que tiene ir hacia adelante, ¿no? Es decir, bueno, estamos tan pegados en ir a la vidriera, que encima es la muerte de la moda, y no nos damos cuenta, ¿sí? Que hay cosas que se pueden resolver con más tiempo. Esta es, por ejemplo, otra idea, ¿no? Es decir, bueno, tacos que se van a enganchar unos con otros y que se van ¿cómo diríamos? Encastrar, enroscar, enlazar. Y claro, empezamos a pensar que hay tornillos, que los tornillos van a tener que ser tornillos de cabeza plana, que vamos a tener que tener un espesor, que vamos a tener que tener un sistema a lo mejor que en vez de que sea la ranura y la cabeza dura, va a tener que atornillar hacia adentro, ¿no? Que sea una perforación, un tipo remache con tornillos, o sea, diferentes elementos que van a empezar a cambiar las necesidades que tenemos y que son otras, ¿sí? Pero hay que pensarlas. En principio, digamos, por acá andábamos en repensar los sistemas de producción para una economía circular. Las que tenemos, algunos nos van a servir, otros no nos van a servir. Que sí hay mucho laburo de matricería, no me cabe ninguna duda. Yo creo que el secreto en esto es trabajar fuerte con la matricería para poder resolver estos elementos, o por lo menos con las formas, ¿sí? Para incorporar uno y otro. Porque si bien existe la posibilidad de empezar a incorporar adhesivos que no tengan o que sean inocuos para el medio ambiente, si el adhesivo suelda dos superficies, perdemos la materialidad de las dos superficies y tenemos que separarlas. Y si el proceso de separación es tan o más difícil que hacerlo nuevo, va a ir al vertedero. Ustedes transfórmense en usuarios y cuiden el planeta. Ese es el único consejo.